Educación al día. Un podcast divulgativo desde la Facultad de Educación de la UNED. Con motivo de celebrarse en nuestra facultad el simposio Construir futuros en tiempos de crisis, nuevas perspectivas en la formación de los jóvenes, aprovechamos la participación en el mismo de los profesores José Antonio Caride y Manuel Cuenca para hablar con ellos de la problemática que afecta a la formación de los jóvenes hoy en día. José Antonio Caride es catedrático de Pedagogía Social de la Universidad de Santiago de Compostela. Por su parte, el profesor Manuel Cuenca es catedrático emérito en la Universidad de Deusto, donde forma parte del Instituto de Estudios del Ocio. Bienvenidos a ambos. Bien hallados. Bien hallados, muchas gracias. Muy bien, comencemos, si os parece, hablando de los jóvenes de hoy en día. Me gustaría que me comentarais qué percepción así en general tenéis de los jóvenes y en particular cuál es la problemática que les afecta para participar activamente en la sociedad actual. Manuel. Bueno, pues quizá la primera sensación que se tiene de la juventud actual es de una alta preparación que, a diferencia de otras generaciones, pues no se veía de una forma tan generalizada, ¿no? Ciertamente el problema que tiene es que esa preparación les dificulta también encontrar unos puestos de trabajo idóneos para desarrollar sus profesiones. Este quizá es el problema fundamental que se enfrentan los jóvenes. Lo que ocurre es que para solventarlo es complejo, ¿no? Porque nos encontramos con una juventud que por una parte tiene unas capacidades muy desarrolladas, pero por otra parte, y esto no se podría generalizar, pero quizá afecta a un número crecido, pues no tiene desarrollada la suficiente iniciativa. ¿Y tu perspectiva, José Antonio? Bueno, creo que está bien que hablemos de juventud, pero que hablemos de jóvenes. Lo que nos recuerda, a mi juicio, que no solo hacemos referencia a una condición biológica, sino a una condición social. Y esto, en gran medida, lo que pone de relieve es la pluralidad y la diversidad de quienes son jóvenes y, por lo tanto, de las distintas circunstancias que los afectan. Yo creo que cuando nos situamos hoy en sus problemas, hay como tres dimensiones que, a mi juicio, habría que enfatizar. Una, la que los sitúa en el mundo de la formación, o a veces la falta de ella. Suscribo la valoración del profesor Manuel Cuenca en el sentido de poner de relieve la alta preparación que tienen la mayoría de nuestros jóvenes, pero que contrasta con aquellos que carecen de oportunidades en ella y que añaden a su paso por la escuela un fracaso, el fracaso escolar y la falta de perspectivas. Desde luego, las dificultades para la inserción en el mundo laboral, en definitiva, ejercer un derecho. Y, en tercer lugar, todo lo que significa sentirse más partícipes de la sociedad en la que estamos. Por lo tanto, hay necesidades, hay reivindicaciones, hay problemas que mucho creo que condicionan sus derechos. Por lo tanto, el que puedan desarrollar su condición de una ciudadanía mayor, de una ciudadanía que en definitiva, tiene voz y tiene protagonismo en nuestra sociedad. Sí, porque por ende nos condiciona de algún modo a todos los que participamos en ella. Manuel, tú llevas muchos años profundizando en el estudio del ocio y del tiempo libre de los jóvenes. Cuéntanos, ¿hoy ese ocio tiene algún significado específico que sea diferente a lo que ha habido en otros tiempos? Sí, desde luego. Es un significado muy, muy significativo y muy diferente a otros tiempos. Pensemos que las primeras prospecciones sociológicas sobre el ocio de los jóvenes como valor en los años 60 y principios de los 70 no aparecía siquiera el ocio como un valor, y en este momento es el valor social por excelencia en la juventud, no solo en la sociedad, sino fundamentalmente en la juventud. A partir del año 93 se produce un cambio radical y todas las encuestas y los estudios sobre valores dan la importancia del ocio. Esto se explica por varias razones. Por una parte, porque la sociedad en la que estamos es una sociedad del ocio y va encaminada, lógicamente, a la captación de públicos, y los jóvenes han sido diana para esto.
pero también porque el ocio les da una opción a los jóvenes, es un ámbito de expresión personal que no pueden encontrar en el trabajo, porque antes hemos comentado esa dificultad, ¿no? Por tanto, el ocio es un elemento central para comprender al joven de hoy. Por un lado, como medio de expresión, pero por otro lado también como medio de evasión de una realidad que no le gusta. Y en ese sentido, pues la sociedad tiene preocupaciones serias con el ocio de los jóvenes. A mí me parece que no habría que pensar solo en los aspectos negativos que tiene, sino el potencial positivo que eso está por descubrir. Y que es muy grande. Muy grande, por supuesto. Evidentemente. Profesor Caride, de los tiempos educativos a los tiempos sociales. Esta es una de las máximas que rige el devenir actual de nuestros jóvenes. ¿Podemos de algún modo entender que la educación hoy en día incide en el porvenir de nuestros jóvenes? Sin duda. La educación se hace en el tiempo. Decía Norbert Elias que no solo nacemos al mundo, sino que nacemos al tiempo. Por lo tanto, inscribimos nuestras circunstancias en aquellos tiempos en los cuales vamos situándonos como personas y también como sociedades. Esto nos recuerda fundamentalmente muchas de las transiciones que en nuestras biografías y muy particularmente los jóvenes hacen y hacemos, en el sentido de que vamos articulando diferentes tiempos escolares, educativos, sociales, laborales, familiares, públicos y privados. Cuando esto lo situamos en el mundo de la educación, creo que fundamentalmente la educación siempre es un proyecto de futuro y por lo tanto una oportunidad para construirnos en él y fundamentalmente para que se construyan las generaciones más jóvenes. Es verdad que es una construcción que ha de hacerse en el presente con muchas de las claves que da el pasado, pero esencialmente esta educación que siempre nos planteamos como un proyecto, y a mí me gusta hablar de ella también como un trayecto, esencialmente lo que significa es dar un porvenir y que pueda ser lo más estimable posible. Es el gran desafío que creo tienen los sistemas educativos, que tenemos los profesores, porque en definitiva lo que estamos es contribuyendo a que ese futuro sea efectivamente valioso. Y de algún modo también el reto de nuestra sociedad actual. Sin lugar a dudas. Profesor Manuel Cuenca, unidos por vuestro interés en conocer y profundizar la problemática que vive la juventud actual, vosotros habéis conformado una red de investigadores que se denomina Red OcioGune. Cuéntanos en qué consiste y qué objetivos pretendéis con esta red. Bueno, pues quizá lo primero sería entender el por qué nos llamamos así. Nos llamamos ocio, eso significa que la red tiene como un objetivo prioritario el estudio del ocio, y luego gune, que es una palabra en euskera que quiere decir encuentro, ¿no? Por tanto, es un grupo de equipos de investigación en España que hemos confluido en el interés por el ocio y su relación con el desarrollo humano, tanto a nivel personal como a nivel social. Esto es algo importante para nosotros y importante también en cuanto que estamos viendo ya unos resultados que aportan a la sociedad unas lecturas diferentes, ¿no?, de la situación actual. En este sentido, la red, el objetivo fundamental es, lógicamente, la investigación, pero unido a esta investigación es nuestro contacto con la sociedad, la aportación inmediata de la transferencia de ese conocimiento, y también en esta red se caracteriza por una preocupación por los jóvenes investigadores. José Antonio, en esta línea de trabajar colaborativamente distintas universidades que estamos viendo, ¿es posible mejorar los productos que ofrece la investigación actual? Lo aceptamos como uno de nuestros objetivos y en mucho como un desafío. En realidad se trata de conciliar, digamos, dos expectativas que parecen contradictorias. De un lado, incrementar tanto como podamos a través de la investigación la excelencia. Incluso acudimos con frecuencia o acude la sociedad con frecuencia a una expresión en la que se habla de competitividad. Por lo tanto, darnos la posibilidad de que aquello que hacemos en la investigación tenga calidad.
Pero de otro lado, trabajar cooperativamente, trabajar fortaleciendo los vínculos, fortaleciendo las relaciones, siendo una red que teje redes. Y en ese sentido, yo creo que lo importante no es solo aquello que conseguimos en términos de productos o resultados, estamos obligados a ello, sino también cómo lo hacemos. Por lo tanto, poner énfasis en los procesos. Esto significa cultivar actitudes, esto significa desarrollar competencias, habilidades, destrezas, que muchos son diálogo, en muchos son confrontación de pareceres, puesta en común de lecturas y miradas divergentes. Creo que esto es lo que nos da una red y por eso estimamos tanto nuestra red Ociogune. Veamos ahora el simposio que nos ha convocado en nuestra universidad. Me gustaría conocer vuestra opinión personal. ¿Qué es lo que espera la red Ociogune de este simposio? Profesor Manuel Cuenca. Realmente estamos muy esperanzados y esperamos mucho porque es el 6º encuentro científico que tenemos dentro de la red. Por tanto, estamos en un periodo de una madurez, de una cierta madurez académica respecto a la red, ¿no? Y a lo que supone trabajar coordinadamente, ¿no? Es un momento, además, en el que se van a presentar los primeros datos sobre una investigación coordinada muy importante. Llevamos trabajando ya 1 año y medio en ella, que se llama De los tiempos educativos a los tiempos sociales, la construcción cotidiana de la condición juvenil en una sociedad de redes. Esto indica la relación directa que hay entre nuestra investigación conjunta, coordinada en este caso por la Universidad de Santiago de Compostela y el profesor Caride, y lo que se va a tratar aquí. Hay una coordinación, digamos, y una correspondencia. También esperamos que el tema de los jóvenes investigadores coja más cuerpo en esta reunión, en este encuentro de la UNED. Yo destacaría precisamente el significado del encuentro, de la posibilidad de seguir aprendiendo juntos, llevamos años haciéndolo, de situarnos en logros que son inmediatos. Las actas del simposio son un exponente ya de los primeros logros, pero hay otros que sin duda se extenderán a los medios y largos plazos, en esos resultados, digamos, en diferido, donde sin lugar a dudas pues iremos articulando y consolidando una línea de investigación. Por lo tanto, algo que darle como red, como investigadores y como docentes universitarios a la sociedad para devolverles a los ciudadanos lo mucho que también nos dan cuando confían en los proyectos y en las iniciativas que estamos desarrollando. Una de las características más peculiares y que llama la atención en la organización de este simposio es que habéis integrado en el mismo a los empleadores de vuestros jóvenes, de nuestros jóvenes. Manuel, ¿es frecuente esa disponibilidad en atender la demanda laboral de los jóvenes? Bueno, quisiéramos que fuese más frecuente, ¿no? Pero la verdad es que se están estableciendo lazos de colaboración entre estas personas, estas instituciones, estas empresas que puedan efectivamente ser los empleadores de nuestros jóvenes. Y esto, en la medida que nosotros podemos, que es a través de las conexiones con las investigaciones o a través también de los estudios de posgrado de nuestras universidades, pues está abriendo un horizonte interesante, porque yo entiendo que a veces los jóvenes tienen que aportar ideas novedosas que no siempre se ven con naturalidad por parte de las empresas o de las instituciones. Y la mejor manera de comprenderlas es tener a los jóvenes allí haciendo algo y explicando en vivo, es decir, la propia práctica. Por tanto, yo creo que la experiencia mía de más de 20 años en relación con los másteres de posgrado y las prácticas con empresas y con instituciones, la experiencia es que en la medida que estos centros conocen el potencial con el que se está preparando y a los jóvenes actuales, pues se abren horizontes de empleo. Y esto ahora también lo estamos viendo con el tema de las investigaciones. Por eso nuestro interés es cada vez incorporar más
estas instituciones, sí, efectivamente, las que llamáis las EPOs. Las EPOs. Iba a decir el nombre, pero que queda un poco, ya lo explicará mejor José Antonio. José Antonio, cuéntanos. Las EPOs son entidades promotoras de oportunidades en la sociedad. Son empresas, son fundaciones, son administraciones públicas con las que en los proyectos de investigación se desarrolla algún tipo de colaboración, como receptoras de los resultados de las investigaciones, como facilitadoras de oportunidades para la obtención de información. En definitiva, son pues un modo de llamar a la sociedad a través de sus entidades, organizaciones, instituciones. De algún modo tenemos asumido ese concepto de EPO, entidad promotora de oportunidades, y lo decimos ya casi de corrido, ¿no? Sí, nosotros sí, pero creemos que el acrónimo a veces esconde lo que son sus realidades, que por otra parte son muy plurales, porque hay una representación muy activa de la sociedad civil, pero al mismo tiempo de aquellas instituciones y organizaciones que asumen responsabilidades en la gestión política, administrativa, económica. Sin duda son muy importantes, es decir, es como un espejo en el cual nos vemos a la hora de promover nuestras investigaciones. ¿Qué papel es el que están llamados a desempeñar estas EPOs en la formación y en el empleo de los jóvenes? Yo diría que en mucho de lo que es nuestro proyecto hay bastante de lo que significa la razón de ser de esta investigación. Entre otras cosas porque contribuyen al diálogo de la universidad con la sociedad, porque nos comprometen, porque nos responsabilizan con quienes, sin lugar a duda, tienen un gran protagonismo a la hora de mediar, a la hora de facilitar procesos de inserción social, de inserción laboral. En este sentido, en muchos son receptores de lo que nuestra investigación está aportando, y en mucho queremos que sean también demandantes, que nos exijan, que nos pidan que aquellos compromisos que hemos adquirido con ellos cuando se han incorporado al proyecto, que tengan resultados tangibles. Por lo tanto, queremos darles todo el protagonismo que en principio en el proyecto se les ha otorgado, pero también aquel que ellos quieran tener en la medida en que son una voz imprescindible en las iniciativas que llevamos a cabo. Protagonismo que puede ser muy grande. Sin duda, creemos que en mucho son emprendedores, sin duda, en mucho son representación de la sociedad, por lo tanto es un modo de incorporar su responsabilidad social, su responsabilidad cívica a la tarea de investigar y a recordarnos permanentemente que la universidad, si no se sitúa en las circunstancias sociales en las cuales y de las cuales participa, deja de cumplir una de sus misiones más básicas. Ya para acabar, ¿cómo es ese futuro que se nos augura en cuanto a la formación de los jóvenes? ¿Y cuál es el papel que puede desempeñar en ese futuro la educación? Manuel. Bueno, el futuro siempre es algo que no se ve, ¿no? Pero se vislumbra, hay cosas que se vislumbran, y obviamente hay un tema central que lo tenemos ya en nuestro entorno, que es la importancia de las tecnologías. Yo entiendo que las tecnologías ocupan un papel central en la nueva sociedad, y que los jóvenes están llamados a meter estas tecnologías dentro de la vida cotidiana de una forma más natural todavía de la que estamos viviendo en este momento, ¿no? Eso será una gran fuente de trabajo, de formación y de desarrollo de cara al futuro, no cabe duda. También me parece que es interesante el hecho de que tenemos una conciencia más clara de que es necesario una formación centrada en la realidad, es decir, no perder de vista esa realidad que es tan cambiante, que quizá en generaciones pasadas era más fácil porque hacías unos proyectos que duraban una década y se podían mantener, pero ahora en este caso no es posible. Están en constante transformación. Entonces es tremendo. Pero yo aquí tengo un miedo,
Y el miedo es que esta lucha por la actualización y por preparar, capacitar para el trabajo nos haga olvidar la formación integral de los jóvenes. A mí me parece que es más fundamental esta formación integral, incluso que la capacitación para un trabajo que probablemente no sea cuando hayamos terminado de prepararlos, ¿no? Porque sería una capacitación también, pero una capacitación para desarrollar el potencial que cada persona tenemos. Y a veces esto se está olvidando en la sociedad actual, y creo que desde la educación tenemos que reivindicar este tema, porque es un tema eterno, pero es un tema que nunca falló cuando se aplicó adecuadamente. Me sumo completamente a tu reivindicación de lograr ese desarrollo humano por encima de todo. José Antonio. Lo suscribo también totalmente. Creo que el mundo se nos ha vuelto más impredecible y más desafiante que nunca. Lo es, sin lugar a dudas, para las vivencias cotidianas, porque hemos de vivir en lo local y al mismo tiempo en lo global. Esta sensación de estar permanentemente conectados que nos dan las tecnologías, pero también una cierta construcción nueva, diferente de las mentalidades y de las actitudes con las que nos vamos situando cada día en todo aquello que hacemos. Y yo creo que esto efectivamente refuerza el protagonismo de la educación. Creo que no hay futuro sin educación, lo suscribo en todos sus significados, y que ha de ser esta educación efectivamente que tenga un sentido de lo integral, por lo tanto que no sea reduccionista en sus objetivos, en sus metodologías, en sus oportunidades. Esto también nos recuerda que ha de ser una educación a lo largo de toda la vida, y el sentido de lo integral y de lo integrador tiene mucho que ver con esta perspectiva. Y por otra parte, pues recuerda el valor que siempre tiene la educación como una práctica estimable, por la que todo lo que hagamos será poco. A la educación le debemos mucho. Y en este sentido creo que tenemos el compromiso permanente, y lo tienen quienes se responsabilizan de la sociedad a través de las políticas educativas, sociales, culturales, de darle este valor y este significado en nuestras vidas. Pues muchas gracias a ambos, lo mismo al profesor Manuel Cuenca, catedrático de la Universidad de Deusto, como al profesor José Antonio Caride, también catedrático en la Universidad esta vez de Santiago de Compostela. Muchas gracias por la amabilidad que habéis tenido de compartir con nosotros estas inquietudes que a todos nos mueven en torno al tema de los jóvenes y que de algún modo también nos preocupa y nos ocupa. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, amables oyentes, igualmente agradecerles el interés por escuchar un nuevo podcast. Les habló José Quintanal Díaz, profesor de la Facultad de Educación de la UNED. Una producción del CEMAP de la UNED para la Facultad de Educación. www.uned.es/educación